San Luis Gonzaga de Ica, en el área de tomografía y radiología maxilofacial. Ha hecho docencia en pregrado y posgrado en la Facultad de Odontología, en la misma universidad. Y el día de hoy vamos a ver estos temas. A ver, la vez anterior habíamos visto un poco de lo que es radiología básica en general. Ahora vamos a ver el otro extremo prácticamente, que ya prácticamente es lo que hay hoy en día, que es la tecnología, que es la tomografía, como se dice así. Ya pasamos de un plano de 2 dimensiones, que es lo que nos brinda una radiografía convencional, a una tomografía que hoy en día nos da pues una imagen 3D con el que podemos trabajar en todos los sentidos y nos da obviamente un diagnóstico 100% confiable, obviamente ya bajo los criterios diagnósticos del operador. Habíamos hablado también un poquito de la técnica de Clark, que es una técnica, pues como habíamos visto la anterior vez, es una herramienta opcional cuando a veces no tenemos el sistema de la tomografía para poder diagnosticar si algún cuerpo, alguna pieza o etcétera está por vestibular, por palatino, o ubicarse en tiempo y espacio a el cuerpo que queremos encontrar. Esto ya sale de más cuando nosotros llegamos a tener lo que es la tomografía. Como habíamos visto, digamos, cuando nosotros tenemos un solo plano, que a veces es el que nosotros trabajamos y como habíamos comentado en la anterior vez, cumplimos los parámetros que nos da la radiografía convencional. Cumplo mi buena angulación, cumplo mi buena referencia anatómica, llego a tomar mi placa y me sale una placa así. Y, ok, entonces yo podría observar de repente en este ejemplo de que estamos encontrando una lesión ósea a nivel apical. Ahora, vemos la imagen referencial, como le digo, que nos puede dar un mal concepto de lo que nosotros podemos estar teniendo. Y eso no porque sea un mal diagnóstico del operador. Muchas veces es la limitación que nos brinda este tipo de radiografías. Cuando realizamos una leve angulación, notamos de que lo que al inicio parecía solo ser 3 conductos, que son los que hemos visto de cierta manera en la radiografía superior, resultaron siendo 4 conductos. Entonces, mover el ángulo o cambiar el lado de la vista de una imagen te puede aumentar o mejorar la información justamente para tener un mejor diagnóstico. Y esto es lo que hace la tomografía. La tomografía lo que hace es no hacer una sola toma. En realidad la tomografía es una cantidad de tomas que nos hacen, que son como un libro que los van a juntar y al juntarlos se forma todo un bloque 3D. Entonces, estos cortes pueden ir, hay equipos obviamente de gamas distintas, pueden ir desde 200 cortes hasta 1000 cortes. El equipo que nosotros tenemos en el área de tomografía de la Universidad de San Luis va desde 200 cortes hasta 750 cortes, en los casos obviamente, cada uno tiene ciertos parámetros y ciertas características para usarlo en cada caso. Mientras más cortes, obviamente es mayor definición, mucho más fino el corte, pero obviamente también vamos elevando un poco más la radiación. Entonces, estos casos o estos cortes tan finos generalmente se usan en casos como en endodoncia, donde necesitas ser muy, muy, muy detalloso porque estás trabajando a nivel de conductos que son, a veces mucho más delgados de 1 milímetro, en conductos atrésicos, etc. Entonces, lo que hace la tomografía es tomar muchísimos cortes y juntarlos para llegar a nosotros a tener lo que es el 3D. A ver, tenemos, por ejemplo, si digamos nosotros tuviéramos esta radiografía, que es una radiografía, la típica, convencional, una periapical, y tratamos de diagnosticar con esta, a buen ojo clínico, algunos pueden observar cierta patología u otros no, pero en otros puede pasar desapercibido, porque son las limitaciones que te brinda la radiografía. ¿Qué pasa cuando llegamos a tener una tomografía? En los cortes sagitales, laterales, podemos observar recién la magnitud de la lesión de esta pieza. Estamos viendo que tiene una reabsorción interna radicular, muy aparte obviamente de la periodontitis. Entonces, este tipo de imagen a veces no se puede llegar a ver a través de una radiografía convencional. Tenemos como otro ejemplo,
por ejemplo, en la primera molar, en la pieza 6, 2.6, vemos cómo el cambio de nitidez nos puede cambiar todo el concepto. Nosotros al ver solamente de repente te estás guiando solo de la primera radiografía, que es la convencional, que la mayoría usa en consultorio, obviamente, porque es la de primera mano, y ves el absceso, porque era muy notorio, obviamente, el pequeño, bueno, lesión quística ya es en este caso, a nivel de la raíz mesial. Entonces, aparenta justamente eso, estar a nivel de la raíz mesial, y uno dice, ah, un retratamiento o algo, entonces ya vas dando tu plan de tratamiento. Pero resulta que al tomar hacer la toma tomográfica y al observar estos cortes, vemos de que había un conducto extra que no había sido trabajado. Entonces, no, el problema no es el conducto trabajado, porque aparentemente está bien hecho. Entonces, el problema había sido de que no se había observado un conducto accesorio, un conducto alterno por el lado más palatino, el que no había sido trabajado, y ese es el punto de origen. Entonces, te cambia el plan de tratamiento, porque la mayoría, al ver simplemente guiarse por la radiografía, lo primero que va a decir es, un retratamiento de estructurar, se va a guiar muy rápido del color de la gutapercha que puede encontrar y hacer la desobturación y todo el retratamiento, y no buscar un nuevo conducto. Entonces va a volver a caer en el mismo error, va a volver a sellar, ¿vale? Y el paciente va a seguir con el fastidio, va a seguir con el dolor, con la sintomatología, etcétera. Entonces, ayudándonos en este caso en la tomografía, estamos viendo cuál ha sido en sí netamente de repente el pequeño error que puede haber cometido el colega, y obviamente que sería te va a guiar a cómo subsanar esto. El tomógrafo que ven ahí es el tomógrafo que nosotros tenemos en la universidad, es un tomógrafo Cone-Beam, ¿ya? Que tiene la opción de hacer las 3 tomas, la panorámica, la cefalométrica y las tomografías. Obviamente cada una tiene programas internos, de ATM, frontales, etcétera. Ahora, ahora me dirán, ¿cuál es la diferencia en un equipo como un tomógrafo volumétrico con un tomógrafo helicoidal, que es el que usan en medicina, más que nada en los hospitales, que es como una cámara circular, con una cama donde echan al paciente, lo ingresan y todo? Creo que lo han visto de repente en alguna referencia bibliográfica o en televisión. La diferencia es que justamente los equipos médicos, al trabajar, obviamente el médico en campos mucho más grandes, los cortes son un poco más gruesos. En cambio, en odontología nosotros trabajamos literalmente en un campo súper pequeño, súper pequeño. Estamos trabajando en boca, y en boca ustedes saben que 1 milímetro es un montón. Entonces, este tipo de equipos tiene la propiedad de hacer cortes muy finos que nos van a ayudar netamente en odontología. Otra, el tipo de o frecuencia de radiación que usan estos equipos Cone-Beam hacen resaltar todo lo que son los tejidos óseos, porque netamente nosotros trabajamos en diente, que es un tejido mineralizado, y en huesos. Entonces, eso nos va a ayudar a resaltar esto y poder dar un mejor diagnóstico. Y nos ha pasado de repente en todos estos años que vienen pacientes del doctor, me han mandado una tomografía de cerebro, de cabeza, de esto, el otro. No, no podemos tomar este tipo de tomas con este equipo. Este equipo es netamente odontológico y su rango de toma netamente es el aparato estomatológico. Entonces, eso es lo con lo que tenemos que trabajar. Obviamente ustedes, o por lo menos los que son de la universidad, conocen la impresora térmica, que es la que está en la parte inferior izquierda, que ya obviamente somos ecoamigables, ya no se está revelando, se dejó de estar el tema de líquidos reveladores, fijadores, todo este proceso que aparte había un cierto riesgo, quieran o no, de poder velar o no velar una placa, sobrescurecerla, etcétera, de cosas. En estos casos ya no. La tecnología, obviamente, como sigue avanzando, ya solamente usamos placas azules térmicas, que son prácticamente como si fuera papel. Nosotros ponemos la imagen en la computadora, le mandamos a imprimir, y la impresora la saca la radiografía, que es la que entregamos a ustedes. Ahora, Doctor, un momento. Diga. Doctor, ¿puede hacer clic en los 3 puntitos debajo de la diapositiva para cambiar el modo de presentación? Mover mi mouse. Ya, genial, por el apunte. Entonces, obviamente, a este tipo de equipos hay, como cualquier cosa en el mercado, de calidades, tamaños, formas, características, etc. Ahora hay desde los que son de un foco, por así decirlo, un campo de visión pequeño, que son desde los 6 pulgadas hasta los 12, que toman prácticamente casi todo el cráneo. Cada uno tiene sus pros y sus contras.
Pero muchos dirán, ah, doctor, mientras más amplio, mejor. Pero nosotros vemos, yo ya les había dicho que en radiología, en la anterior vez, mientras más pequeño es el campo, mejor es la nitidez. Por eso, no es que la radiografía panorámica, por ser más grande, sea mejor. No, tiene sus ventajas, sí, de que te permite ver todo el campo amplio y todo lo demás, pero habíamos quedado que diagnosticar caries o recidiva cariosa o cosas muy pequeñas en una panorámica no te da esa nitidez, lo que sí te da una periapical, a pesar de ser pequeña. Es lo mismo acá en tomografía. No es que el campo más grande sea el mejor. Por el contrario, mientras más pequeño, más delgado sea el campo, más fino sea el corte, mucho mayor resolución. Entonces, eso es lo que venimos trabajando. El equipo que nosotros tenemos en la universidad es uno de 6 pulgadas, de muy buena calidad de imagen. Obviamente la limitación es de que nuestro campo de trabajo es bastante corto, entonces a veces cuando nos vienen pacientes generalmente de implantología, que son muy frecuentes en el área, 6 pulgadas no alcanza para ambas arcadas, entonces la solución que tenemos que dar es tomar arcadas separadas, hacer una toma superior, hacer una toma para inferior, porque a veces al inicio cuando cortábamos pues un poco de tejido superior, lo que es piso de senos, o abajo el conducto dentario, y a veces y el implantólogo necesita tener todo este campo de trabajo para poder hacer su diagnóstico, sus medidas y todo lo que necesita. Entonces la radiología lo que tiene que hacer es ayudarle, no limitarle. Los tipos de corte, vamos a tener los cortes digitales, axiales, coronales, y el software que manejamos es el One Diamond 3D, que igual cualquier software que ustedes conozcan de ahora en adelante, que imagino que con el tiempo van a ir conociendo, se manejan bajo las mismas premisas. Son 4 campos donde te van a dar las vistas que son el sagital, coronal y axial, y la vista 3D. Obviamente van a tener las mismas, en casi todos los programas son los mismos, se dan herramientas para poder hacer tu diagnóstico, mediciones, rotaciones, etcétera, y pestañas como el MPR, el dental y el ATM. El MPR es una vista multiplanar. Eso quiere decir de que es una característica de estos software de que si yo me muevo en este campo, los otros campos se van a autoubicar en la zona que yo estoy moviendo para no perder mi tiempo y espacio, porque si no sería muy complicado ubicar. En el área en el campo dental, cuando lo vayamos a ver más adelante el software de repente, vamos a poder hacer la recreación de una panorámica, hacer mediciones en vistas sagitales, transversales. Para ese tipo de acciones nos va a servir esas características y obviamente para observar justamente lo que son la evaluación de tomas netamente de articulación temporomandibular. Bien, vamos a empezar un poquito con lo que son las aplicaciones prácticas. Obviamente cirugía de ley sí o sí, índices retenidos y todo lo demás, entra, nos ayuda un montón, nos va a ayudar a nivel de seno maxilares, no solamente en las patologías que nosotros conocemos, que son los mucoceles, los pólipos, la sinusitis, también en accidentes radiológicos, que sí hemos llegado a tener casos de repente, cuando a veces están tratando de hacer una cirugía y a veces por X motivo puede suceder de que la pieza dentaria se puede ir a senos maxilares, ha pasado, entonces te ayuda a ubicar netamente la pieza para poder hacer tu plan futuro de cómo solucionar ese tema a través de una cirugía u otra opción. Obviamente la implantología, que es uno de los que está más apegado hoy en día, por eso les comentaba la otra vez que los implantólogos están que nos llaman y nos llaman y nos llaman porque no pueden trabajar. Hoy en día el implantólogo que no usa tomografía no se ve, porque guiarte de una panorámica puede llegarte a cometer muchos errores, muchos errores, incluso dentro de eso se está abriéndose un campo nuevo ahora de estudios de la terminación del agujero dentario por la curvatura que se está observando en algunas personas y le llaman el loop dentario. Entonces, cuando a veces no tienen en cuenta estas variaciones anatómicas y simplemente se guían de una panorámica, pueden cometer ciertas iatrogenias, por así decirlo, pues, en el paciente. Entonces, tiene que haber un buen apoyo imagenológico para poder tener un buen diagnóstico. El programa también nos va a permitir simular lo que son implantes odontológicos. Dentro del programa, bueno, nosotros que manejamos en la universidad nos tiene una amplia lista de implantes por marcas, por medidas, por tamaños, etcétera, que nos permiten hacer una simulación para ver si es que
se va a adaptar o no bien en cuestión a campo de trabajo, ya sea en el grosor ¿cómo se llama? Del hueso óseo que nosotros vamos a trabajar, o y la altura, que es lo que generalmente preocupa en el campo de la implantología, y que no se vaya a lesionar obviamente al nervio dentario. Lo que ven de rojo es una recreación por el programa que nosotros hacemos del nervio dentario para ver obviamente de que no sea lacerado o esté dañado a la hora de colocar los implantes dentales. Vamos a empezar con el tema de los casos. Creo que les había yo ya comentado o enseñado esta radiografía la vez anterior que nos habíamos visto. Esta es una radiografía periapical con la que muchos colegas día a día, incluyéndome, trabajamos en los consultorios, puesto que es el que está de primera mano, y a veces te limita. Entonces uno ve este tipo de radiografía y muchos pueden decir, ok, el paciente presenta dolor, vemos de que han usado un cono de gutapercha de manera lateral, entonces hay un pequeño problema en acceso periodontal, sí, pero no es el origen del dolor, no se denota una lesión muy marcada a nivel apical, entonces muchos pensarían, hay que sacar, hay que hacer un tratamiento, debe haber algún problema, etcétera, pero no te da una vista confiable. Realizamos la tomografía y nos damos una sorpresa de que había habido un pequeño inconveniente del operador, y se había generado una falsa vía y había colocado lo que es el poste en un lugar donde no debería, y entonces esto es lo que estaba generando todo el malestar en el paciente. Entonces, ¿cómo puede cambiar un concepto de una imagen a otra todo tu diagnóstico y obviamente tu plan de tratamiento? Porque en uno podrías haber tenido el tema de, sí, pues vamos a intentar salvar la pieza, debe haber habido algún problema con la parte de prótesis, de rehabilitación, etcétera, pero aquí ya nos damos cuenta de que es bastante complicado. Entonces ya ahí ya cada profesional, según sus criterios, según su experiencia, va a diagnosticar y ver el mejor plan de tratamiento para este paciente. Bueno, tenemos otro ejemplo. Si es que me pueden colaborar, sería genial, muchachos. La idea es de que también participen en esto, porque les voy a ir poniendo casos. Y la idea, como les digo, aquí pueden observar lo que ustedes crean, porque el clínico de cada uno es distinto. Unos pueden observar ciertas lesiones, otros van a observar otras, su vista clínica les va a llevar a... Y me gustaría que alguno de ustedes, ya si es que no pueden hablar, por último por el chat, me puedan decir qué características raras pueden ver en esta radiografía panorámica. Y esperar mi chat, por si acaso, si alguien se anima a... Sí, muchachos, no se preocupen, el doctor puede leerlos en el chat y también puede encender sus Se micrófonos en animan a este hablar, momento genial, y para si no que pueden decir, ¿qué es lo sea que... dinámico. Sin miedo, ¿qué es lo que pueden observar en la radiografía? Entre comillas, anormal. Algunos, nadie, que se animen, miren, son prácticamente 40 personas. Algunos podrán decir sí, las terceras, ¿qué otra cosa? Vamos, muchachos, apiñamientos sí hay, pero ¿qué otra cosa creen que puedan? A ver quién encuentra lo escondido. Ahí, tipo de juegos de niños de 5 años, ahí encuentra lo que está escondido. Entre pieza 1.2 y 1.3 de velocidad por apical, 1.2 y 1.3 está haciendo esta zona. Va por ahí, ya encontró la zona de radiolúcida. Giroversiones si hay. Bien, Stephanie, creo que es. Stephanie tiene bastante razón. Muchas veces el techo del paladar, ya, esta imagen genera y puede, como digo, el problema con la radiografía convencional es la superposición de imágenes, que una se transpone a otra, y a veces cuando uno no está acostumbrado a revisar a cada rato
las radiografías puede pasarlos por alto. Dice, ah, no, y se fija generalmente el ojo clínico de la mayoría va hacia los dientes y no hacia la parte externa. Y lo que dice Stephanie va mucho por la razón. Esta zona, hay una zona radiolúcida que en realidad es una proyección que incluso desde esta zona, vamos a verla. Ok, acá está. Miren, tenemos los cortes sagitales y los cortes axiales y encontramos lo que ya vio. Esto, que es una pieza incluida a nivel del techo de paladar. Esta es la que se ha sobreproyectado en esta zona. ¿Se dan cuenta? ¿Ve cómo ha tomado esta forma? Y aquí en la tomografía la podemos ver al 100% en su forma, incluso es invertida, está mirando prácticamente para atrás. Y ojo, también había una pieza que no se había notado, que era un mesiodent. Ok, entonces tenemos dos dientes supernumerarios, de lo que podríamos haber tratado de tener uno, y el otro estaba por acá y que no se había notado, recién en la tomografía sale muy clarita. Entonces, obviamente, como les digo, a veces uno viendo en el día a día no se puede dar cuenta, pero la tomografía te está dando la facilidad de poder diagnosticar de manera correcta un diente supernumerario en este caso. Tenemos los cortes coronales, ¿sí? Por debajo de la zona nasal, el cornete, es como está ubicada la pieza. Es la ventaja de la tomografía te permite verla por todos los ángulos. Vamos a ver más adelante en vivo en el software. Listo, tenemos otra radiografía panorámica. ¿Quién me dice qué esconde la radiografía? Los leo ya que me di cuenta de que son bastante tímidos para hablar. El audio, por favor, de alguien. Okay, a ver, nadie, ya, vamos a ver. El problema de esto está en el nivel de la pieza 37. Acá hicimos una evaluación de lo que es el conducto, porque había cierta lesión, y nos dimos cuenta por lo mismo que había sucedido de repente en el caso que les había visto la primera vez, de que hay conductos que a veces no son trabajados porque no se llegan a notar tanto en la radiografía obviamente panorámica y en la radiografía periapical. En cambio, en la tomografía sí te va a permitir ver este tipo de conductos, que son los famosos conductos en forma de C, que actualmente se están trabajando bastante. Entonces, bueno, para los endodoncistas es uno de los conductos que son un poquito más trabajosos a la hora de tratar por la misma forma anatómica que tienen. Entonces nosotros a través de la tomografía podemos tratar de ver, guiarlos, y ya ellos ya están pendientes de usar las técnicas adecuadas para poder realizar el tratamiento adecuado. Otro ejemplo, tenemos aquí una radiografía convencional, tenemos la otra radiografía, de la pieza 2.5, con un puentecito hasta 2.6, 7, perdón, ¿ya? Vemos que hay una lesión a nivel apical, ¿ok? Entonces nosotros hicimos un diagnóstico bastante malo al parecer, pero lo que nosotros no habíamos notado de repente en esta radiografía y sí podemos notar en una tomografía era, encontramos una fractura radicular. Entonces aquí ya el pronóstico es nada favorable, porque acá de repente hay colegas que pueden decir, sí, podemos salvar la pieza, realizar un nuevo retratamiento a ese diente y colocarlo. El tema rehabilitación, pero obviamente si se hubiese realizado de ese modo y no se hubiese realizado la tomografía, no hubiesen encontrado esta fractura y prácticamente el tratamiento hubiese sido en vano.
una fractura a nivel radicular. Ok, otro ejemplo. ¿Algunos se anima? Este sí está fácil. Este sí está muy fácil. ¿Qué característica no usual encontramos en esta radiografía? Está súper fácil, ¿eh? Vamos, chicos, no me decepcionen. Es una radiografía súper fácil y se nota que es lo que no debería estar ahí. Chicos de tercer año ya pueden incluso observar qué es lo que... 1.8. ¿8? Ay, Dios. Es una 1.10. 1.9, no sé, doctor. No, Parece un exacto. microdenso. Claro, es un diente supernumerario, es una cuarta, entre comillas, una cuarta molar, ¿ya? Claro. Claro, es una punto 9, ¿no? Entonces se pueden encontrar ciertas cositas pequeñitas ahí y a veces uno está mirando otras cosas y está ahí. No hay problema, Jorge. Ahí podemos observar por eso, ahí tenemos un microdiente de una cuarta molar, que puede ser ya el tratamiento de obviamente una cirugía y todo lo que ustedes crean conveniente realizar. Ok, otro aquí. Ahora sí ya les llevo el ojo rapidísimo, imagino que sí. Encontramos un caso parecido, solamente que ahora es donde a nivel inferior. De la misma manera tenemos un caso de cuarta molar, supernumerario, exacto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica o la dificultad entre una u otra? Ustedes que son muy buenos estudiantes, muy buenos profesionales, ustedes saben de que en la parte superior no hay tanto problema, puesto que hemos visto que el anterior caso no estaba muy cerca a lo que es senos maxilares, entonces no hay problema con el tema quirúrgico. Siempre abajo hay una consideración especial en la mandíbula, en la parte inferior, por el canal dentario. Entonces siempre ustedes cuando quieren sacar una tercera, están preocupados, o cuando quieren sacar una pieza supernumeraria, siempre hay que estar preocupados por el canal dentario. Obviamente, por más que la imagen, acá me dice, no, pero doctor, se nota en la imagen que está clarísimo que está súper lejos del canal dentario. No. En estos casos siempre se recomienda que sean ya cirugías no tan simples, sino ya son cirugías de mediana complejidad a complejas, tener el mejor diagnóstico posible, y para eso van a necesitar una tomografía. Ojo, ¿qué más podemos observar acá? Que hay cierta reabsorción de los átomos. ¿Por qué puede haber sido? Por un tratamiento ortodóntico, doctor. Obviamente, dejaron la huella del delito. ¿Qué tenemos en la parte inferior anterior? Es un retenedor, si no mal recuerdo, Una un retenedor de contención fija, exacto. Es una contención contención fija. fija ortodóntica. Entonces, como decimos, dejaron la huella del delito. Este paciente ha tenido tratamiento ortodóntico. Y ustedes saben que algunas de las consecuencias a veces de un tratamiento ortodóntico que no ha tenido movimientos biológicos naturales, que a veces están un poco bruscos o por problemas X que también pueden sumar, pueden generar este tipo de reabsorción que está viendo casi en la mayoría de piezas que se dan cuenta. ¿Ok? Y aparte que no se ha realizado la extracción de la tercera y en este caso cuarta molar. Tenemos aquí las imágenes tomográficas. Podemos observar ya los cortes para ver netamente si hay una relación o no. El punto rojo que observan aquí es el canal dentario. Todo esto, este círculo pequeño, es el canal dentario. Nosotros lo reconocemos súper fácil en el programa, en tomografía. Cuando ya uno se acostumbra, lo reconoce súper rápido y nosotros tendemos a marcarlo para ayudar a los colegas a tener una guía más rápida. Entonces vemos las raíces de la tercera molar y vemos una cuarta molar que aparentemente se quedó en un estadio de NOL aproximadamente de 5 a 6. Entonces hacemos la recreación del 3D, del nervio dentario, y vemos de que efectivamente, ahora sí estamos 100% seguros que esa cirugía no va a correr ningún tipo de riesgo colateral para el paciente.
Ok, ¿qué encontramos aquí? Doctor, si no me equivoco, en el sextante 3 hay un quiste. Exacto, ¿qué tipo de quiste? Algunos en Lima. Eh, si no mal recuerdo, ese me fue el nombre. Puede ser, ustedes también, ojo, tienen que recordar que en radiología los diagnósticos no son definitivos, son presuntivos. Entonces, el que te va a descartar totalmente, obviamente, es el examen uh, el examen patológico cuando se realice ya la cirugía. Aparenta ser un queratoquiste de origen dentario, entonces multilocular, porque vemos como esponjitas, se dan cuenta como glóbulos de, bolitas de, perdón, globitos de jabón, ¿ya? La forma que tiene, multilocular. Entonces, de este paciente nosotros no tenemos la tomografía en sí. La paciente solamente, bueno, el colega que lo trató, eh, se trabajó prácticamente con full panorámicas. Tenemos que es el pre, el preoperatorio, por así decirlo, del diagnóstico, por eso quiero que lo observen bien, y obviamente estamos viendo cómo la radiología te acompaña desde el pre, el postmediato y los controles. Esta es una paciente bastante joven, y si se dan cuenta, la lesión es bastante amplia, prácticamente es casi todo el ángulo de la rama mandibular de ese lado izquierdo. La paciente se realizó ya la cirugía, y este es el la del postmediato operatorio. Vemos de que ya ha sido extirpado toda la lesión. Esto es un par de días nada más después de la realización de la cirugía. Y esta es un control a los 7 meses de la misma paciente, y vemos que la ventaja de esta paciente era de que era una paciente joven. Imaginamos que a nivel inmunológico también era bastante buena, porque ha tenido una muy buena regeneración ósea. Se dan cuenta también cómo ha cambiado de lo que era así, con todo y lesión, el postmediato y la regeneración. Vemos, se dan cuenta por aquí, una pequeña señal de cortical que no debería ser, que podría ser, podría porque no estamos seguros, obviamente, podríamos sugerir de que podría haber quedado algún resto o no se raspó muy bien esa zona, porque obviamente se sabe también la parte del hueso para quitar toda la parte de la lesión. Entonces se dan cuenta cómo en esta zona no hay, pero aquí sí, y coincide con su anterior radiografía, con la misma corticalización de esa zona. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Obviamente el colega ha tenido el cuidado o ha tenido un poco de precaución de no lesionar, porque justamente está muy, muy, muy pegado al canal dentario. Entonces, imagino que de repente en vivo es otra cosa. Puede haberse encontrado con el canal dentario porque hay ciertas cirugías donde literalmente te encuentras con el nervio y no lo tocan. Entonces, eso generalmente lo manejan los maxilofaciales. Y decidió por X motivo de repente no raspar tanto y está haciendo un control específico, X cosa. Nosotros solamente sugerimos lo que la imagen nos vota, lo que el doctor conozca con su historia clínica y es otra cosa. Entonces, por eso es que no siempre es, como le digo a los colegas, parte ética hablar sin conocer, porque pasa mucho de que a veces van pacientes a otros doctores, no, le hizo mal, le hizo esto, le hizo lo otro, no. La parte ética tienen que tener mucho cuidado porque muchas veces a veces el paciente habla lo que él conoce o lo que él ha querido decirte. Y a veces cuando hablas con el colega o recién te dicen, no, es que lo que pasa es que ese paciente, yo le dije esto, yo le dije el otro, pero no quiso. Entonces no es culpa a veces del profesional. Entonces siempre hay que tener cuidado con la parte ética. Entonces solamente tienes que trabajar o referirte en cuanto a lo que tú conoces. Y como les digo, en el tema de radiología es bastante cuidadosa la parte ética, porque nos llegan pacientes prácticamente de todos los doctores de la ciudad, y nosotros tenemos que devolverles con la confianza que ellos nos mandan sus pacientes.
porque sí nos ha tocado, y creo que algunos chicos a veces cuando nos están acompañando en algunas tomas, que los pacientes se preguntan, y literalmente nosotros a quien debemos dar, o nosotros damos respuestas al que nos ha enviado, que es el doctor en el informe, y el doctor ya conociendo tanto lo clínico y lo más lo radiológico que le estamos enviando, él explicará y le dará cuentas o opciones para sus tratamientos. Eso siempre hay que tener en cuenta y cuidado. ¿Ok? Entonces, ahí hemos visto cómo no una radiografía o la radiografía realmente nos acompaña en todo momento en lo que es nuestra práctica diaria. Continuamos. Ok, este es un caso de una señorita bastante joven, de 20 y tantos años, le realizaron un tratamiento endodóntico y presentó problemas días después, le realizaron una tomografía apical, no la tengo registrada, no la llegué a encontrar. El acceso ahorita para el área de tomografía es súper petadísimo, por eso hemos tratado de rescatar todas las imágenes posibles, pero bueno, tenemos de que había sido un pequeño, obviamente, acá también en 3DTV, una lesión ósea apical, y como les digo, la mayoría, ¿qué es lo primero que va a decir? Ah, ok, retratamiento, hay que hacerle su poste, su fibra de vidrio, etcétera, y su rehabilitación, que es una corona, o es lo primero que la mayoría tendría que pensar. Es lo que nosotros también en un inicio pensábamos, pero haciendo la evaluación, encontramos en una vista radical una fractura radicular súper amplia, y entonces el pronóstico es bastante desfavorable. La paciente, la señorita, terminó literalmente colocando un implante, es lo último que fuimos, no llegamos a tener más controles con ella. Lo malo de la universidad es la intermitencia del día a día en la universidad. Saben que entran vacaciones, hay problemas, cierran, abren, a veces eso nos ha hecho perder bastantes pacientes que nos hubiese gustado hacer un seguimiento, porque son casos que son relativamente bonitos dentro del área o la carrera profesional que nosotros llevamos. Entonces aquí tenemos lo que es una fractura radicular. A ver, otro por acá, ¿quién me ayuda? A ver si se anima alguien. ¿Qué de malo tiene la pieza? Obviamente estamos viendo, me está perdiendo el pésimo, prótesis mal adaptadas, están volando, periodontitis, vemos un par de implantes por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien que me diga algo? Un paciente bastante complicado, pero para los que ya están haciendo práctica particular, van a decir que es un paciente que va a pagar bien. Bien, ninguno. Endodoncia defectuosa, sí, endodoncia defectuosa. El paciente vino por la dolencia, justamente ya Stephanie menciona la endodoncia, vino por un problema en la pieza, el fastidio que ella tenía, pues miren de todo lo que tiene, pero ella vino por el fastidio que tenía en la pieza 23, en la 2.3, en el canino superior izquierdo. Entonces, justamente como menciona Stephanie, hay un problema entre la endodoncia y la adaptación de su poste, corona, y vemos que hay una pequeña lesión aquí a nivel apical, apical. Entonces puede ser un absceso. Le puedes tomar una periapical, te va a salir prácticamente lo mismo, y como les digo, la mayoría dice, ah, ok, sacamos esto, retratamiento, y volvemos a hacer nuevamente todo el tratamiento, y queda ok, y el resto igual. Y volvemos a encontrar, perdón, lo mismo. Volvemos a tener el mismo problema de... Un ratito, ya. Volvemos a tener el mismo problema de que encontramos una fractura radicular. Este tipo de fracturas es muy complicado de encontrar en radiografías normales, convencionales, tanto sean periapicales o sean panorámicas. ¿Cuándo sacarle una tomografía? Generalmente a veces es complicado. En sí la paciente se
sí en general porque sí va a colocar más implantes. Nosotros lo llamamos hallazgos radiológicos porque el paciente viene por una cuestión, por así decirlo, por un problema y termina resultando o descubriendo otras cosas que no tenían que ver con la referencia, ¿ya? Para saber en todo caso a nivel clínico, obviamente, la sintomatología, porque tú le puedes rehacer un tratamiento o etcétera de cosas y al hacer pues obviamente los exámenes clínicos que nosotros manejamos en nuestra práctica, las percusiones, la revisión, la palpación y todos los exámenes que nosotros realizamos. Y si tienes, en la radiografía periapical también te sale cierta línea que te puede dar una sospecha. Y si en caso se presenta una sospecha, no está de más realizar siempre una toma de conformación, por así decirlo, para reconfirmar tu diagnóstico. Aquí también hemos visto que el canal dentario está muy lejos del implante, entonces no sabemos cuál haya sido el criterio del doctor o del implantólogo para colocar el implante de ese tamaño. Imaginamos que él ha tenido su propio criterio, él ha colocado el tamaño del implante en ese tamaño porque él ha deseado o porque dentro de su plan de tratamiento está contemplado esto, como les digo, no conocemos, no conocemos el plan de tratamiento que van a realizar cada docente, o, perdón, cada profesional. Obviamente también vamos a encontrar, como había mencionado Stephanie, endodoncias defectuosas que a veces se pueden notar más claramente, obviamente, en la tomografía y a veces no se notan muy claramente en una radiografía panorámica, peor aún. En estos casos sí, así necesitaría tomar pues, una periapical, porque los endodoncistas en la radiografía periapical prácticamente utilizaría imposible trabajar porque no pueden estar tomando tomografía a todo el paciente que viene, obviamente solamente los que se ameriten. A ver, este es un paciente que llegó literalmente de un accidente de motocicleta. Se había accidentado en una motocicleta, ya más o menos se imaginarán pues, la repercusión y cómo llegó la pobre paciente, si llegó bastante golpeada con hematomas y todo, y vino a realizarse una evaluación. ¿Qué pueden notar ustedes en la radiografía? ¿Alguno? Doctor, en la zona de los senos maxilares se nota demasiadas fracturas, pero también en la pieza número, si no me equivoco, 4.2, hay una marcada giroversión Mm, y ya, ahí no puedo ver nada más. Y la intrusión de la bien, pieza 1.2, exacto, 1.1. exacto, inclusión de la pieza 1 y la pieza 2.2 que también menciona Jessica, que tiene, o sea, hay una intrusión en la 1.1 y hay una extrusión en la 1.2, o sea, ahí por el tema del golpe, y ahorita lo vamos a ver en la tomografía. Nosotros lo estamos viendo en un plano y decimos, acá arriba y ya están. No solamente en el plano vertical, prácticamente, también en el plano acá. Ya, lo que hemos visto, se incluyó una pieza y la otra pieza ha quedado extruida por el accidente que ha tenido. También tenemos una fractura de la tabla ósea vestibular a nivel de la pieza 1.1. Miren, la vemos en este corte, en el axial, como la tabla vestibular se ha fracturado. Esto generalmente es continuo. Mira, se dan cuenta cómo la cortical va, y acá quebrada. Quebrada. ¿Por qué? Porque la pieza 1.1 ha sobresalido hacia vestibular y ya ha fracturado la tabla ósea. Y la pieza 1.2 que se ha extruido por el golpe. Entonces ya nosotros le mandamos estas imágenes al doctor, al encargado, y él ya pues hará lo que si crea necesario en estos casos, ya sea revisar o demás, para poder darle solución al paciente, en este caso que tiene emergencia. Como les mencionamos, un paciente que llegó en ambulancia, bajado, se tomó, regresó a la ambulancia y se volvió a ir. En estos años hemos tenido pacientes de todo tipo.
Accidentados, sí, llegan bastante también accidentados. Generalmente ustedes saben que en los accidentes automovilísticos o de motocicleta, muchos, a pesar de que el accidente puede ser suave, entre comillas, y no lesionar pues, partes del cuerpo, el empuje hacia el timón o hacia la parte, tiende a haber un golpe siempre en esta zona del rostro, de la cara, los dientes, y por eso es que hay bastantes casos y fracturas. Siempre es en casco. Listo. Este otro caso, bastante facilísimo, facilísimo, facilísimo al ojo nada más. Exacto, Doctor, un mis compañeros están excelente. escribiendo en el chat. Sí, 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 los estoy leyendo, no sé por qué, los estoy leyendo. Ya, Un doctor. supernumerario y un mesodente. Muy bien, ¿eh? Súper fácil el caso de este. Miren cómo en la tomografía la podemos observar claramente. Ya, en un rato vamos a ver un par de casos en el mismo software que lo tengo listo y ahí van a poder ver cómo se puede girar y todo, pero acá están solamente los cortes. Pero nos permite ver, nos va a permitir medir en todo sentido, tener cuidado con las partes anatómicas que están circundantes o alrededor, que a veces no nos permite, como les digo, la radiografía convencional, vemos un nasopalatino que está muy cerca al mesodem. Entonces, esto te hace tener una valoración quirúrgica de si es necesario sacar o no es necesario sacar, o qué es lo que tengo que tener cuidado. Como nosotros les explicaba, creo que la otra vez, a veces nosotros les recomendamos a los colegas, doctora, está muy cerca, está a 1 milímetro del conducto nasopalatino, no se apoye mucho inicial, trate de jalar solamente o hacer su luxación por distal, o etcétera, de cosas. Al final, el que obviamente lo hace es el cirujano bajo su criterio. Nosotros solamente diagnosticamos, les damos las medidas, ciertas recomendaciones, ciertos cuidados que han de tener, qué partes anatómicas tienen que tener cuidado. Para todo ese tipo de cositas nos ayuda mucho, mucho la tomografía para no lacerar, porque imagínense que ingrese sin tener la precaución, solo con la panorámica, y pueda lesionar todo el conducto nasopalatino. Bastante tedioso, entonces siempre hay que tener bastante cuidado. Encima es un mesodem con una curvatura muy, muy marcada, entonces su cirugía, su extracción no va a ser tampoco tan fácil aparentemente. Obviamente ya el cirujano maneja técnicas y él de ver la mejor opción que pueda manejar. Obviamente le estamos viendo también de que está por la parte palatina, entonces el cirujano ya va a estar, entro por mesial, entro por palatino, lo que a veces teníamos el problema con la radiografía convencional, que uno no puede saber acá si está por mesial, perdón, por vestibular o por palatino. Podríamos haber usado la técnica de Clark, podríamos hacerlo, pero la tomografía ya nos da el 100% de que está en zona palatina. Otro casito, en esta oportunidad tenemos, es un canino retenido, todavía está un canino acá temporal. ¿Por qué no erupcionado? Por culpa Doctor, de este pequeño odón. eso no es un odontoma, doctor. Exacto, por culpa de un pequeño odontoma, sí. Ahora, ¿Eso qué es? ¿complejo o compuesto? Complejo. ¿Complejo o compuesto? Complejo. Bien, la mayoría va a poner. Complejo, Aparentemente doctor. sí, dan las características de ser un odontoma complejo. ¿Ya? Vamos a ver ahorita en la tomografía. Ya. Tenemos los cortes tomográficos. Vemos de que la pieza 2.3, encima, como les he dicho, acá no podemos ver, ¿está por vestibular o está por palatino? Entonces, tomografía nos dice 100% que está hacia dónde, hacia palatino. Entonces la pieza está hacia la zona palatina. ¿Ok? Vemos el odontoma. Aquí nos damos cuenta de que es un odontoma compuesto. ¿Por qué? Nosotros habíamos pensado acá que era un odontoma complejo, porque nosotros sabemos que el odontoma complejo es como un amasijo, una fusión de todos estos restos dentinarios o pequeños cuerpos dentinarios que son los odontomas, y en cambio el complejo es todos juntos pero sin fusionarse, son separaditos como un racimo de uva, como nosotros decimos,
Entonces nosotros te das cuenta que aquí toditos están por separado. Recién. ¿Por qué? Porque no es que esté mal el diagnóstico, estamos limitados a lo que nos pueda brindar la imagen y estamos viendo que la imagen en el otro lado no es tan clara, obviamente, hay una superposición y todas las limitaciones, pero la tomografía, al tener todas las vistas, nos permite ya tener un diagnóstico más preciso. Ya sabemos por dónde tenemos que ingresar para realizar la cirugía, ya tenemos qué tipo de odontoma tenemos, por dónde también vamos a ingresar para realizar ese odontoma, viendo en las vistas axiales, que está aquí a palatino, cómo está este odontoma pequeño. Aquí también en la otra vista coronal estamos viendo cómo hacia adentro, hacia paladar está direccionado. Obviamente ya ahí se verá pues el cirujano, el ortodoncista, qué es lo que va a tener que manejar. Sacarán el odontoma, colocarán su botón, harán tracción, harán su evaluación. Eso lo realiza ya netamente el ortodoncista, obviamente teniendo el cuidado de repente de no lesionar por suerte pues las raíces, porque de repente en la radiografía convencional, uno duda pues de, vemos prácticamente el canino por encima superpuesta a las zonas apicales de la 11, perdón, de la 21 y la 22. Entonces uno puede sospechar de que si existe o no existe una lesión en esa zona. Entonces uno puede decir, puede estar generando ya cierta reabsorción a nivel radicular externo, pero de repente acá nos brinda la imagen de que no, por suerte hay cierto distanciamiento y entonces con el cuidado debido, imagino que el ortodoncista va a poder realizar una tracción de esa pieza dentaria. Ok. Aquí, alguien que me dice que puede observar, siguiente caso. Los leo. Esconde la radiografía. La pieza 2.8 distalizada, doctor. Ya, una Y, cosita, otro más. y se ve algo alterada la cámara pulpar de la pieza 2.7. 2.7, sí, obviamente hay una lesión. Bien, ¿qué más? ¿Alguien más? Escriban sin miedo, ¿qué más pueden observar? Imposible de ver. En esta no la encuentras, muy complicado, podría estar esta zona, pero bastante complicado. Al ser pequeño y no tener mucha radioluz, no hubo mucha superposición de imagen, no se iba a ver. Pero en cambio, cuando realizamos la tomografía, encontramos un diente supernumerario a nivel de techo palar. ¿Okay? En todos los ángulos. Obviamente aquí ya viene la valoración pues, del odontólogo, porque no todo es cirugía. Acá el profesional ya va a valorar si es necesario o no una extracción de esta pieza o no, o puede quedar así. No necesariamente todo es cirugía. Ok, creo que sí les comenté de este caso o no recuerdo. A ver, en este caso, ¿quién me puede decir qué pasó? Literal, yo tomé la placa, que es el paciente que les comenté. Es un paciente bastante joven, 19 años, si mal no recuerdo. Jovencísimo, vino a tomarse una placa por un tema de diagnóstico convencional, normal, y le realizo la primera toma y como les dije pues en lo que es radiología digital, tú tomas y al momento ya te sale en la pantalla la imagen, entonces obviamente nosotros por protocolo literal un ojo está en la pantalla y el otro ojo está en el paciente porque no puedes dejar ver al paciente por X problema que puede suceder durante la toma. O sea, nunca está de más, pero se llaman accidentes, no te va a pasar ni un 1000, pero la 1001 te pasa, entonces no puedes confiarte, como se puede decir. Entonces, miro la pantalla y resulta que me sale esa imagen. Y lo primero que obviamente hago, porque si se dan cuenta es una imagen muy radiopaca, ¿ya? Porque ni siquiera tiene densidad de huesos, es bastante radiopaca, es girar para poder ver al paciente. De repente, me olvidé sacarle un collar, me olvidé sacarle algo, un fil, y voy, me acerco, y nada. Entonces, lo primero que pensé, dije, puede hacer error en la toma porque puede pasar. Okay.
repetimos la toma y nos sale la imagen que estamos observando. A ver, quiero que me digan sospechas, ¿qué piensan si se les presentaría a ustedes una placa así? Sin miedo. A ver, Fred dice pieza supernumeraria incluida en seno. Vamos, una opción. ¿Alguien más? ¿Quién más puede decir? ¿Qué otra opción? Vamos, juguemos con las teorías. ¿Qué otra cosa puede ser? Literal, cuando uno se topa con esta imagen, deja volar su imaginación, puede venirse todo a la mente, ¿ah? Puedes pensar hasta que ha tenido una cirugía y se quedó una gasa ahí y se calculó, ¿no? Hay de todo. ¿Nadie más? Ya, a ver, vamos a observar. Entonces, justamente este paciente, como tenía este tipo de imagen, nosotros no pensamos tanto en una pieza, porque si se dan cuenta, miren, por eso ustedes tienen que siempre guiarse de los tonos. ¿Okay? Si yo veo que la pieza dentaria tiene este contraste, pero veo que este cuerpo extraño tiene un contraste más radiopaco, que prácticamente lo tienen los cuerpos muy calcificados o los cuerpos metálicos, es súper radiopaco a comparación de un diente. Entonces, nosotros por ahí empezamos a descartar, no queremos que sea una pieza supernumeraria porque tendría este contraste muy parecido y sería difícil de ubicar, como se han dado cuenta en los casos anteriores que hemos estado viendo, ¿ok? Entonces no tiene ese mismo contraste. De este paciente justo tengo la tomografía, a ver, permíteme, me confirmas avanza si se llega a ver la pantalla cuando cambie. Ya, doctor, ya le confirmo. Sí, doctor, sí, sí, sí se puede ver. Ya, ojo muchachos, si se han dado cuenta, en la mayoría de casos casi siempre en estos temas de que se comparte información, obviamente en casos clínicos se trata de salvaguardar la información de los pacientes. En tomografía ahorita, como ustedes saben, está cerrada la oficina, si hubiese tenido la computadora ahí, si me hubiese hecho más fácil, se me ha hecho bastante complicado, así que cierta reserva con, por favor, siempre con los cuidados con los pacientes. Todo esto tiene simplemente fines didácticos. A ver si cargue. Este es el software, este es un visor, este no es el software entero, es un visor que nosotros, cuando nosotros tenemos los pacientes y les mandamos a los doctores que nos refieren, les entrega un disco y en el disco viene esto, que es el software, es un visor del software, no es el software completo, obviamente, que solo lo tiene el área de tomografía, pero con esto se puede trabajar casi todas las características para poder hacer diagnósticos y todo lo demás. Un momentito, tiene que señalar porque ya baja. Una vez que carga, sea cualquier computador, laptop, ya se puede trabajar súper tranquilo, ya no se va a volver a poner lento ni nada. El software es bastante accesible, súper fácil de manejar. Hemos hecho creo que un par de cursos antes de manejar el software. No es nada del otro mundo. Es relativamente sencillo. Esta es la tomografía. Este es el software nosotros de tomografía, el cual manejamos en el área de tomografía. ¿Okay? Nos dan ciertas herramientas para medir, los contrastes, etc. Nos dan las vistas que habíamos visto, la sagital, la coronal axial y la reconstrucción 3D que me va a permitir mirar y hacer todos estos movimientos. Entonces podemos ir también a la zona de dental, que es la que me va a permitir hacer ciertas reconstrucciones de repente a nivel de panorámica, una pequeña reconstrucción panorámica. Vamos a tratar de hacerla aquí rápido.
parte de la vista axial. Ok, listo. ¿Ven? Acá abajo ya toda la línea que yo escribí me la presentó aquí en forma plana. Pero obviamente, como este es un corte delgadísimo de 0 prácticamente milímetros, es menos de 1 milímetro, no me está cogiendo solo lo que llegó a traspasar esa línea. Entonces vamos a agrandar un poquito el corte. 40. Y me doy cuenta que aquí no sale la imagen. ¿Por qué? Porque dentro de este rango de 20 milímetros la imagen no está. Entonces quiere decir que no está a nivel de seno paranasal. Entonces vamos a buscar la imagen. Y la imagen la encontramos aquí. ¿Ves? Entonces volvemos al MPR porque me va a ser más fácil de ver acá. Vamos a agrandar un poquito. ¿Dónde resultó estando la imagen? Le llegamos a tomar la tomografía como están viendo al paciente, nosotros vamos a tratar de observar pues, qué es lo que podría hacer. Nosotros acá también lo podemos ver y le vamos a dejar vivir. Todo esto te permite la tomografía. El software te va a permitir hacer todos estos movimientos y poder tener un mejor diagnóstico. Ahora ya, con todo lo que ustedes conocen, ¿qué creen que puede haber pasado? Creo que sí les llegué a contar, no recuerdo. Teorías conspirativas de qué pudo haber pasado con este paciente. Sí, digan. Ahí pueden escribir, yo los leo. Si es que alguien quiere más o menos decir qué puede haber sido, qué no puede haber sido, alguna calcificación de informete, puede ser una teoría. Literal, como les digo, cuando te tocan este tipo de pacientes, tu imaginación un dedal. Eso de que eso se le cosura. Genial, muy bien. Nosotros también fuimos ahí porque si te das cuenta, la forma es bastante característica, o sea, es una forma muy cónica, pero con la punta redondeada y pareciera acá en el intermedio, si te das cuenta en la imagen, que hay un vacío intermedio. Ok, sí, o sea, por eso les digo, cuando tú haces radiología o tomografía, todo lo que es diagnóstico por imágenes, la estereosclerosis es como una zona redonda densa, claro. Te deja volar la imaginación porque uno a veces cuando vimos la panorámica, créanme que he tenido pacientes que han tenido restos de perdigones que a veces no sacan todos y quedan algunos muy calcificados y el cuerpo los encapsula y se nota. Pacientes con hilo de cirugía que también usan algunos y se nota. Entonces, cuando tienes este tipo de imagen, se te viene, y dice, puede ser una bala, porque pasa que a veces este puede ser X motivo. Ya ustedes obviamente saben de que esto ya sale de nuestra competencia como odontólogos porque ya está saliendo de nuestra zona de trabajo. Nuestra zona de trabajo es completamente el sistema sinusmonático, dientes y demás. Acá ya está yendo a zona nasal que nosotros trabajamos en esa zona. Entonces, obviamente, como yo les había dicho, tendremos que aprender también a derivar, no necesariamente cerrarnos en nuestra área. Conversamos con el muchacho le explicamos, y trató de hacer un poco de anamnesis, preguntas, no recordaba casi nada, nunca registró accidente, nunca registró ningún antecedente pues, que nos pueda dar luz a lo que pueda hacer. El paciente se refirió a un otorrino y por suerte el paciente regresó para contarnos cómo se dice el chisme, porque nosotros lo sabíamos. El paciente en sí se llevó la tomografía entre comillas gratis porque la curiosidad nos mató. Queríamos saber qué pasó y hicimos la toma, obviamente no se le entregó el resultado ya cuando él consultó al otorrino y el otorrino dijo sí, tráemelo, ya, ahí sí canceló su y le llevó todo el disco, solo le habíamos mandado algunas imágenes referenciales para que el otorrino se dé una idea. Y obviamente el muchacho llegando a casa habría comentado a sus padres, porque eran jovencísimos, creo que de 19 años, y ahí creo que se les conté que la mamá le comenta de que este muchacho de niño tenía la mala costumbre de meterse cositas o juguetitos a la nariz.
hay varios niños que se meten en crayolas, cositas, y entonces lo que al parecer pudo haber pasado es de que el muchacho, el pequeño, siendo niño, algún juguetito, algún dedal de repente en forma de dedal, que no estamos viendo o algo, lo ha metido, ha presionado tanto que se ha ido hasta la zona posterior. Nunca nadie se dio cuenta, el cuerpo lo encapsuló y no pasó nada y prácticamente fue como un hallazgo radiológico. Le revisó pues directamente el otorrino con la revisión que ellos tienen con su lupa, su cámara, etcétera, de cosas, y le dijo de que sí, que era un cuerpo calcificado. No le puedo decir qué, porque obviamente ya estaba calcificado, porque ustedes saben que cuando hay un cuerpo extraño dentro de uno, el cuerpo lo que hace es encapsularlo, calcificarlo para que no genere estas infecciones o demás que puedan tener. Y por suerte, porque generalmente esto hubiese derivado en una superinfección o de repente en su momento ha tenido cierto malestar y han pensado que es gripe u otra cosa y lo han tratado nada más medicamentosamente. Y aquí el resultado, pues prácticamente casi 19, 15 años después, no sé yo cuántos años después del niño. Y ya imagino que, como les digo también, el otorrino será el que según su campo, diga pues si se tiene o no que extraer en este caso este cuerpo extraño, pero uno te encuentras con ciertas cositas pues, que uno va encontrando en el trayecto. Vamos a ver otro casito que tengo acá que quería enseñarles. No voy a encontrar la panorámica de atrás, pero ya, este es un caso, entre comillas, como le podrían decir, típico de consultorio de ortodoncista. Canino detenido, entonces el ortodoncista lo que obviamente generalmente trata de ver si es que lo puede reaccionar o no lo puede reaccionar. La gran mayoría se tiende simplemente a guiar. El ortodoncista generalmente trabaja con su panorámica y su ciclométrica. Esas dos herramientas, entre comillas, de primera mano que siempre usan. Y ahorita quiero que vean justamente este caso que va por ahí. Con la cirugía y acción. Que cargue, por favor. Esta es una reconstrucción aproximada de la panorámica. Y encontramos este dientecito, este canino. No llegué a conseguir la panorámica, pero un canino más, cualquiera, y entonces el ortodoncista cirugía aquí de este premolar y bajamos el canino. Todo apuntaba a eso. En primera instancia, cuando uno no llegué a conseguir la panorámica, veía la panorámica y decía, sí, aparentemente todo daba para eso. Dijimos, ok, y le haces una cirugía, botón, fracción y se acabó. Hubo una pequeña duda por la zona que salía no muy clara, que era la zona apical. Y por eso es que se decidió tomar la tomografía. Y por suerte que se hizo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con esta pieza? Avísenme, por favor, si lo llegan a ver ya más claro. Ahí creo.
Creo que llegan a ver. Sí, Se creo nota que sí bien, se ve. doctor. Ah, ya. El mío no te tengo claro. No sé cómo lo vean. Ya. Entonces, esa es la pieza. Entonces, ¿qué es lo que generalmente nosotros tratamos en los diagnósticos de piezas específicas? Manejar todos los ejes en función justamente al eje mayor de la pieza que queremos diagnosticar. ¿Ya? Entonces, vamos a llevar, y esta es la pieza dental. Vamos a buscarla, y aquí está la pieza. Ojo, también podemos verla en resolución 3D, en un gran tejido. ¿Se dieron cuenta del pequeño detalle de esta pieza? Vamos a buscarlo aquí. La mayoría a veces cuando no conoce el tema de tomografía piensa que el 3D es su diagnóstico. No, el 3D es prácticamente una parte ilustrativa. El diagnóstico se hace en estos tres campos. En todas las que son las vistas, porque es lo que te va a permitir ver todo lo demás. A ver, alguien hago el chat. Está dilacerada. Exacto. Y tiene una dilaceración muy, muy marcada. Digamos, aquí se llega a ver. ¿Se dan cuenta cómo está demarcada esa dilaceración? Y eso complicaría mucho el tema de tratar de traccionarlo. ¿Sí? Miren cómo está súper dilacerado. No se llega a notar, en la panorámica prácticamente no se notaba, porque justamente se llegó a tomar porque no se veía muy bien la zona apical. Entonces se llegó a tomar por eso, y nos vamos con la sorpresa de que tenía una dilaceración muy, 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 muy marcada. Entonces, como les digo, son cosas o detalles que no nos deja observar una radiografía convencional. Si no se hubiese llegado a tomar, lo primero que hubiese hecho de colega es hacer la cirugía, que no es nada del otro mundo, se ha pegado su botón porque ya se ubicaba, dijo, por palatino, porque simplemente necesitaba saber por dónde ingresar, por palatino. Y por ahí también fue la toma, porque quería saber si ingresaba por vestibular o por palatino, palatino. Y nos damos con la sorpresa de la marcada, muy marcada de la relación que tiene. Se reformula todo tu plan de tratamiento y todo, para eso te sirve, porque tener más herramientas para tener un buen diagnóstico, porque ya cambió tu diagnóstico, también te vaya a hacer cambiar tu plan de tratamiento, pero obviamente para mejorar del paciente. Pues. Todas estas cositas, por suerte, nos permite lo que es la tomografía, poder observar la pieza en todos los planos, todos los ángulos, para poder realizar nuestro diagnóstico. ¿Ok? Interesante el caso. Vamos a ver un último, que es aquí. Aquí está cargando. En este caso tenemos preoperatorio, tomografía, postoperatorio inmediato, tomografía y control, si mal no recuerdo. Bueno, caso está demorando un poco más en cargar porque este caso es una toma de campo pequeño, que nosotros llamamos, que es la usada en endodoncia, porque es la de 750 cosas, es la más finita. Necesitaba un caso en particular.
este tipo de cosas. Podemos, mientras va cargando, si es que alguien tiene alguna duda hasta lo que vamos ahora, la puede hacer llegar. Chicos, si alguien tiene alguna duda, siéntanse libres de prender su micrófono o en todo caso O escribirlo al chat. escribirlo, claro, mientras va cargando la imagen, porque es el último caso que vamos a ver con el programa y el último caso en la diapositiva, que es el otro. ¿Alguna consulta, duda hasta aquí? Paciente es una paciente que atendida pues, por un tema endodóntico y pasa lo que no está exento de pasar cualquiera que le puede pasar, bueno, cualquiera le puede pasar en realidad este tipo de accidentes, que es la fractura de una lima a nivel de fibra. Obviamente se trata por todos los medios, utilizando todas las técnicas de tratar de retirar pues, esta lima, pero hay casos donde literalmente casi tiene que ver qué otras opciones que literalmente ya son más radicales, en este caso, o etcétera. En este caso, la paciente tuvo este inconveniente en una pieza molar, no lo recuerdo, y obviamente en una de las raíces tuvo esta pequeña fractura de la lima, y entonces la doctora decidió realizarle lo que es una cirugía, que ahora, hoy en día creo que ya no se realiza tanto, que es la premolarización, de transformar una molar, claro, una molar en premolar, dejando solo una raíz. Pues ya no es, hasta no tengo entendido, una técnica muy usada, pero se usó en este caso, no me recuerdo, y parecía un diagnóstico desfavorable en un inicio. Yo también personalmente mi diagnóstico no fue muy alentador, por así decirlo, por la lesión que había a nivel óseo. Ajá, ok, ahí creo que están llegando a ver. Confírmame, Abanto. Sí, doctor, yo sí lo puedo ver desde mi pantalla. Creo que sí podemos verlo. Ya, listo, genial. Entonces, como les decía, el detalle aquí es justamente que hubo este pequeño accidente en la práctica y un quiebre de una lima, al parecer acá en el medio apical. Y como ven, el conducto incluso lo han fresado, han tratado de todas las maneras posibles de tratar de sacar pues este artefacto radiológico, por así decirlo, este cuerpo extraño dentro de esto, y estamos viendo que hay todo un proceso a nivel óseo, a nivel apical. Entonces, el diagnóstico para esta pieza era bastante desfavorable porque había lesiones hasta a nivel de furca y todo lo demás. Entonces, le puede sí pasar a cualquiera. Ahí lo vemos, podemos verlo así o podemos verlo de Sí, doctor, sí se puede apreciar ahí. Entonces, son las herramientas que nos pueden ayudar y nos van a permitir observar y dar opciones. Entonces, en este caso, no les voy a poder cargar los otros dos porque demoraríamos tanto en cargar. Lo que le realizaron a esta paciente fue una premilarización. Se partió el diente con en dos, que se retiró por esta raíz. Imagínense toda esta zona prácticamente vacía, porque quedó literalmente solo pegado, contenida por la pared distal de la tabla ósea. El diagnóstico, personalmente, como lo habíamos comentado, no fue muy alentador, que digamos, pero
le llegamos a hacer una toma inmediata de cómo había quedado, y sí, se veía todo prácticamente vacío y dijimos que no era un buen pronóstico reservado. Pero también llegamos a hacerle un control a los 6 meses, y al igual que la paciente que habíamos visto en caso anterior del queratoquiste, la ventaja es que como son pacientes jóvenes, la regeneración ósea fue muy buena. Literal hubo una regeneración ósea muy buena, que la pieza estuvo lista para poner un tema de rehabilitación, haciendo un endodontia, una corona, etcétera, de cosas, en menos de 8 meses. O sea, tuvo una regeneración ósea muy buena. Y en este caso sí se apoyó pues, bastante en el tema de la tomografía para poder realizar un buen diagnóstico, un plan de tratamiento y incluso sus controles para poder realizarlos. Entonces tenemos tanto el pre, que es el postmediato, que se realizó la cirugía, y tenemos el control pues, de 7 meses, que es lo que nosotros hemos ayudado desde el área de radiología para este tipo de casos. ¿Ok? Ahora, Sí, doctor. ya, listo. Entonces, ahora el último caso que les quiero compartir en sí es un caso que nosotros justamente lo estábamos apuntando. Todos estos casos, o sea, como ustedes han estado viendo, podemos tratar de apuntarlos a lo que es realizar publicaciones. Se pueden hacer reportes de casos, ustedes lo que, o sea, por eso es que yo que muchas veces converso con muchos de los jóvenes, muchos de ustedes y todos los ciclos, cuando tenemos la oportunidad de conocerlos, les digo, escuchamos siempre que te dicen, no, doctor, que en Cayetano tal, o en esa universidad tal, hacen lo otro, y acá no hacemos eso. Y en realidad, como les digo, estar en el área de tomografía me ha hecho ver infinidad de casos en estos 10 años casi que tenemos, no recuerdo, infinidad de casos de todo tipo, o sea, hemos visto desde la A hasta la Z. Son casos muy bonitos, casos de alumnos que han llevado, obviamente, así como muchos de ustedes, a sus pacientes por un tratamiento de récord, como ustedes le llaman, y resultaron teniendo otras cosas, que son hallazgos, y son casos muy bonitos y decimos, pero muchachos, ya, arma una buena ficha, tómale buenas fotografías, haz todo lo que vas a necesitar para hacer, y podemos hacer un reporte de caso, podemos armar una pequeña publicación o algo, porque son casos muy interesantes. Pero lamentablemente hoy en día el alumnado está más preocupado en terminar que en aprender. Es como que, doctor, no tengo tiempo, o eso no está en el récord, o el tema económico también a veces tiene mucho que ver. O sea, son múltiples factores que a veces, pero entonces no es que no hay en otros lugares. Hay acá casos muy bonitos que al final no se animen a hacerlo, o no haya de repente también el apoyo de la universidad de realizarlos por completo. Un poco la limitación en el tema de investigación, porque son casos que se podrían reportar dentro de una revista. Ustedes han visto los casos que les he compartido, y en realidad hay muchísimos más. Esto solo es una muestra de los que he podido acceder de manera remota y buscar ahí dentro de los archivos uno que otro y poder compartírselos, pero en el área en sí hay infinidad de casos, tanto en radiografías panorámicas, tanto en cefalométricas, tanto en tomografías, que son casos muy bonitos, que podrían haberse hecho reportes o demás, y que ustedes los alumnos lo pueden realizar en sí. Pueden usar esta base de datos que tenemos conmigo para hacer sus tesis. Hay chicos que ya han hecho tesis con radiografías panorámicas, incidencias, prevalencias, estudios de calcificaciones, de terceras molares, etcétera. Hay una serie de estudios. No hay muchos con tomografía porque lamentablemente, pues a pesar de que tenemos un tomógrafo, dentro de la malla curricular o la currícula del pregrado que ustedes están llevando, el área de tomografía todavía no está incluido, entonces, pero sí, por suerte, en posgrado, en maestría sí está. El año pasado dictamos el curso de tomografía, pues, a los chicos que llevaron la maestría, a los jóvenes doctores, colegas, incluso mayores algunos, que llevaron tomografía y les ha servido, y ellos se dieron cuenta de que les sirve como una herramienta justamente para realizar investigación, porque ellos ya al estar en su práctica diaria, muchos de ellos en sus consultorios, hospitales, etcétera, o alguna institución que trabajen, tienen esto, se les llega, porque al final, como le digo, o sea, yo puedo verlo el caso de pasada a nivel radiológico, nada más. En sí el paciente es de los doctores que derivan, y muchas veces pues estos doctores, como se dieron cuenta los colegas que estaban estudiando la maestría que les llegué a enseñar el año pasado, se
se vieron con una herramienta que no conocían, porque lamentablemente la mayoría no llega a trabajar o conocer el software y le tienen un poquito de miedo. Y tengo doctores o colegas que dicen, no, doctor, mándeme solamente la placa, mándeme ya los cortes, ¿no? Pero sí, el software te ayuda porque a tu propio ojo clínico que ustedes van a ir ganando con el tiempo, no es lo mismo que te lo diga otro. Tú vas a tener ciertos criterios bajo tus conclusiones, bajo tu manejo, bajo tu premisa de cómo vas a manejar tu caso, es mejor. Entonces, y manejar este tipo de software no es nada del otro mundo. Entonces, los maestrías que he llevado, esperamos que a futuro en posgrado se pueda llegar a dar algunos cursos del manejo básico, por lo menos del software, y poder usarlo justamente para eso, para realizar investigación. El doctor Hernández, que ustedes lo conocen, sí realizó un trabajo, y tenemos creo que en base de datos, no lo llegó creo que terminar, pero la base de datos está ahí. Como él le enseña el área de anatomía, creo que tuvo la facilidad de encontrar cierta cantidad, pues una buena cantidad de mandíbulas, por así decirlo, de niño. ¿Y qué hizo él? Si mal no recuerdo, el estudio que iba era para ver los cambios o variaciones anatómicas del canal dentario, o sea, bifurcaciones, etcétera. Y entonces, ¿qué hizo? Obviamente, esos mandíbulas que encontró, a través del conducto dentario, introdujo un alambre. ¿Por qué? Porque obviamente a la hora de tomar la tomografía era muy radiopaco y entonces era más fácil para nosotros delimitar el camino o el trayecto del canal dentario. Y se realizó como 25 tomas y estuvo realizando, creo que no sé si al final llegó a publicar o no el estudio, pero fue un estudio donde le llegamos a apoyar y fue muy bonito. Y entonces hay para poder hacer investigación. Es una herramienta que ustedes tienen, la radiografía, la tomografía, que la pueden usar y que la pueden tener, y ya depende de ustedes. Nosotros les damos la herramienta, les damos el apoyo, les podemos brindar incluso una asesoría. Alguien quiere aprender y ustedes me conocen, nos conocen a la mayoría del equipo con el que trabajamos y estamos siempre prestos a ayudarlos. Ustedes necesitan algo, doctor, ¿cómo puedo manejar? O ya quiero hacer, se les enseña, no hay ningún problema. Entonces, esa es la idea. Ahora, el caso que les voy a compartir justamente es un caso que lamentablemente ya no fue ni culpa del alumno ni culpa de nadie. O sea, fue por un tema de la universidad que pasó la crisis que tuvo hace un par de años, que no hubo clases y perdimos al paciente que era muy, muy bueno. El caso es el último que vamos a ver. El paciente es un niño masculino de 10 años de edad. Entonces ahí tenemos la fotografía. Hicimos registro de fotos, historia, radiografías, operatorio y todo. O sea, era muy bonito y después ya se nos perdió porque hubo el tema del conflicto universitario que hubo en carrera. Ya, a primera vista nada más, en esto sí quisiera su participación, ya sea escrita o hablada, sería bueno, porque vamos a ver un caso bastante interesante. A primera vista nada más, si yo les digo que tiene 10 años, ¿qué es lo que no va acorde en esta primera fotografía? ¿Alguno? Sin miedo. Doctor, la erupción si no me equivoco, del canino, es una erupción demasiado temprana, porque las piezas, los incisivos superiores centrales creo que aún son los de leche. Ya, si tiene 10 años, ¿cómo debería estar? A ver, los demás que le apoyen. A los 10 años, doctor, si no mal recuerdo, ya deberían estar los incisivos centrales superiores, los laterales superiores, Ok. y los caninos superiores también deberían estar simétricos. Aparte, en el lado derecho logro ver, si no veo mal, es la primera premolar erupcionada o la segunda premolar, y en el lado izquierdo no. Ok, muy bien, vamos bien. Se están dando cuenta de que hay una erupción atípica, de que no está en la erupción como debería estar, ya deberían estar los incisivos centrales, los incisivos laterales, ¿no? Vemos esta otra fotografía del arco, ok, y nos damos cuenta, a ver, aquí ya terminamos de confirmar varias cosas.
la diferencia que hay entre un lado y el otro, el lado izquierdo y el lado derecho, justamente lo que mencionaban ahí ustedes, hay una erupción atípica, vemos acá, ya sus primeros molares, que si normal deben haber salido a los 6 años aproximadamente. En el lado derecho estamos viendo, no, bueno, la fotografía es invertida, en el lado izquierdo literalmente sería, de que aún están los molares temporales, pero nos damos cuenta en el otro lado de que ya están los premolares. ¿Ok? No hay los incisivos que deberían estar, siguen estando los temporales con una pequeña caries, y acá en este lado nuevamente, se dan cuenta que en este lado había una erupción un poco más adelantada que en este otro. Ya tenemos el lateral, pero aquí no. Y obviamente acá un resto radicular del diente temporal que imaginamos que estaba. ¿Ok? Obviamente el paciente vino por esta razón, es atípico, no es normal. ¿Qué puede haber pasado? Erupción tardía, algo muy complejo, y esta es la radiografía. ¿Qué encontramos? Un odontoma, dos odontomas, doctor. Ya, dos odontomas. Muy bien. Ya, ¿qué más? Yo quiero que saquen conclusiones. Ya, si estamos hablando de un paciente, lo que quieres en este último caso, por lo menos que quieran participar, vamos a hacerlo conversatorio. Es un paciente de 10 años, le tomamos que nos dice que hay una erupción atípica, y encontramos dos odontomas. Un odontoma grande aquí y un odontoma pequeño. ¿Qué otra cosa estamos observando dentro de eso? O tienes que ver el caso completo, no solamente la lesión. Ya. A ver, los vamos guiando. ¿Qué ha pasado con los incisivos en todo caso? Los centrales. Que no, los incisivos centrales definitivos o los otros. Los que tú quieras en general. Se han quedado en fase de no la 5, si no me equivoco, tanto la pieza 1.1 como la pieza 2.1. Y Claro, la pieza 5.1 y 6.1 no han reabsorbido sus raíces. No han tenido la reabsorción fisiológica que deberían. ya, entonces, ¿qué estadio de Nola ya deberían estar esos límites? Para 10 años, incisivos superiores. 8 a 9, Aproximado, ¿no? doctor. Ya deberían estar prácticamente casi 9 para 10 de repente, ya casi completo. Y están recién en un 5-6, ¿verdad? Claro. Entonces ahí hay un problema. Entonces, ahí era el dilema que teníamos cuando se presentó este caso. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Ustedes qué creen? Y si no hay una respuesta, pero ustedes qué creen cada uno de ellos. Sacamos el odontoma, ok, sacamos ese dientecitos temporales. ¿Qué va a pasar con esos dos dientes de arriba? Eh, Tendría, doctor, que traccionarlos porque podrían eh, seguir desarrollando sus estadios de Nola en la posición que está. ¿Y qué te asegura que desarrollen su estadio de Nolan? Rayos, esa sí es una buena pregunta. Porque ponte, ya perdió literal, ya pasó su tiempo de erupción, su fuerza eruptiva, su todo. Porque ese diente tenía que haber estado en boca a los 6 años, 7 años. ¿No? Y ya Doctor, pasaron pero 3 yo creo, años. claro, lo que creo que puede pasar es que no se hayan podido desarrollar por falta de espacio. Y en cuanto haya espacio, sí puedan seguir desarrollando. Sí. Claro, es que ese es el detalle. Ahí tuvo una controversia, porque aquí literalmente en este paciente que estamos observando, por literal, o sea, es bien raro que nosotros pongamos de acuerdo, pero literal tenemos que juntarnos cirugía, pediatría y radiología y tomografía. Tenemos que juntarnos todos porque, para ver, y hasta se consultó de repente a un ortodoncista para ver el tema de la tracción. Pero mira, todas las áreas entraron en un solo niño. ¿Por qué? Porque había este debate de traccionarlo o dejar que crezca, que baje naturalmente, porque ya no va a tener impedimento. Obviamente tenías que sacar los dos de abajo más el odonto. O otro sí Doctor, traccionarlo. en todo caso, podría, lo que yo hubiese supuesto para un tratamiento sería la exodoncia de la pieza 5.1 a 6.1 y tanto del canino
pieza, si no me equivoco, es 6,2 y poner un mantenedor de espacio. Esperar Ujú. que la pieza 1,1 y 2,1 se desarrollen y en caso de que migren mediante su desarrollo de estadio de Nola, los dejamos ahí o en todo caso, si es que se desarrollan pero se han quedado incluidas, esperar su desarrollo y luego traccionarlas, Una doble cirugía. claro, pero o sea que Podría sea ser una opción. progresivo. Por eso digo, o sea, opciones hay, y justamente el debate era de si estos dientes, que ya están hace demasiado tiempo retenidos, iban a o no a generar su término de desarrollo a nivel radicular. Y me acuerdo que en esa época debatimos y nos empezamos, como cualquiera, así como ustedes, cuando a veces tienen un caso nuevo, y la mayoría que igual cuando ustedes tengan sus pacientes en clínica particular, siempre te cae un caso nuevo y es leer y investigar, leer e investigar. Y nos pusimos a buscar artículos de denticiones de emergencia supertardía, sobre fuerzas eruptivas, y todo, y todo, y todo, a leer de todo, para tratar de ver lo mejor posible que se pueda hacer para este paciente. Los odontopediatras, los odoncistas, todos buscaron sus artículos y tratar de decidir lo mejor posible, porque literal estás hablando con un niño de 10 años. Porque si es que obviamente tienes que tener en consideración todo, si no salen y no se desarrollan, ¿qué va a pasar con un niño de 10 años? ¿Ya una prótesis a los 10, 11 años? Lo ideal de repente sería un implante, pero si no hay recursos, porque eran niños, es una familia bastante humilde, se va a tener que usar que una prótesis bastante joven. Entonces, a veces hay que tener en consideración y este tipo de casos, y es un caso muy bonito, todo eso. Bueno, después de todo el debate que hubo por artículos y conclusiones que se llegó al final, entre comillas, con el grupo de trabajo, se decidió hacer la cirugía del odontoma y se dijo de que justamente algo parecido que habías propuesto avance, de que se iba a retirar y de que se iba a esperar a que las fuerzas eruptivas y el desarrollo de los dientes se den por naturaleza y se iba a hacer unos controles para luego, depende de eso, ver si es que erupcionaban solo, ya al no tener esta contención que era el odontoma, o si es que más adelante se tendría que realizar alguna fracción. O en el peor de los casos, lamentablemente, si es que no salen, ver qué otra opción rehabilitadora se puede presentar. Al final se decidió eso. Entonces, para continuar, le realizamos obviamente la tomografía para estar 100% seguros, tener cuidado con los, pues, con las fronteras anatómicas posibles, que en este caso más que nada es el conducto palatino, que estaba bastante cerca, entonces se le recomendó a la doctora de cirugía de que no se apoye mucho hacia mesial, porque había riesgo obviamente de poder lesionar o lacerar el ván nasopalatino, entonces que solamente apoye y trabaje lo más seguro que por la parte más vital, que ingrese por la zona vestibular, entonces se le realizó todo el apoyo imaginológico y se empezó obviamente a realizar la cirugía. Entonces, estas son las fotografías de la cirugía que se realizó al pequeño, obviamente. El tema de la anestesia, el levantamiento de colgajo, habíamos decidido, ya se había visto a través de la tomografía, que la mejor opción era el ingreso por la zona vestibular. ¿Ok? Ni bien ya se había que levantar el colgajo, ya se notaba cierta zona abierta de restricción, no queda una pared vestibular. Entonces, obviamente, lo primero que hicieron fue retirar los dientes temporales, tanto los impulsos de uno, ¿ok? Se empezó con el fresado, se llegó a ya, ahí la ventaja de, si se dan cuenta, no hubo mucha demora entre uno y el otro, hubo una cierta seguridad donde fresar, porque la tomografía, al ser una imagen exacta, te da como referencia como que ya, se iba a quedar el lateral, okay. Desde el borde lateral hasta donde tiene que empezar a fresar hay 2 centímetros. Entonces tú mides 2 centímetros y estás 100% seguro que fresas ahí, así no lo veas, vas a llegar a lo que es el cuerpo que estás buscando. ¿Por qué? Porque la tomografía te da exactitud. No hay distorsión de imagen como de repente sí hay en la panorámica, que tira un cuerpo circular o semicircular a una imagen plana, hay distorsión. En cambio, en la tomografía no, todo es milimétricamente exacto. Entonces, si tú mides bien, aquí te va a resultar la medición. Entonces, lo que hizo es exactamente
hacer la apertura por una ventana vestibular y empezar a retirar lo que es el odontoma. La limpieza, se dan cuenta que son pequeños fragmentos del odontoma que fueron sacando y se llegó a vaciar propiamente todo. Al momento se le tomó, obviamente ya no se le podía decir a un niño, o sea, lo ideal no nos hubiese gustado de repente tomarle una tomografía, pero obviamente hay que tener las consideraciones radiológicas y no amerita, pues en este caso es un niño, no hay que irradiarlo tanto, entonces nos apoyamos en el examen más básico de repente. Es suficiente en este caso, que es una radiografía preapical al momento, obviamente antes de suturar, para que no vuelvan a abrir. Entonces, se decidió dejar todavía el odontoma pequeño del otro lado, solo se trabajó con el odontoma compuesto, y luego se procedió a suturar al paciente. Y al final, el resultado fue este. Se sacaron cerca de 29 pequeños odontomas. No toma compuesto, porque saben que está compuesto por varios cuerpos calcificados pequeños. Al final el conteo hizo, si mal no recuerdo, 29. No son 29 pedacitos, por eso es que muchos a veces cuando ven las noticias le sacaron 30 dientes, no es que le hayan sacado 30 dientes de distintos lugares. Son que cada uno se considera prácticamente un diente, porque son pequeños dientecitos que no se han llegado a formar, si se dan cuenta. Entonces cada uno se considera como un dientecito, entonces han salido 29 pequeños fragmentos. Pero toma y obviamente la capa fibrosa que es la que estaba cubriendo todo este odontoma. Interesante caso, ¿no? ¿Cómo puede haber ahora, etiologías puede haber un montón, puede haber un montón. Espero de verdad que les haya gustado los casos que les he estado compartiendo el día de hoy. Y como les digo, todo esto se puede apuntar desde reportes de casos hasta trabajos de investigación, tesis, etc. Y cada caso es muy particular y cada caso es muy bonito. Y cuando les toque un caso así, trabajamos muy bien. Ahora, antes de terminar, les voy a dejar un dato extra con este paciente. Nos cabía la curiosidad del por qué este problema es un problema común. Y entonces, no recuerdo exactamente cuál fue la información que dio la mamá del niño, y es como que, cuando a veces o sea, le gusta este tipo, y ustedes cuando alguno le empieza a hacer investigación, y esté muy metido en esto, y le guste lo que hace, así como pasó les comenté con el muchacho que habíamos encontrado esa mancha radiopaca a nivel de seno, que muchos dijeron de dónde da y todo lo demás, y le tomamos, como que, no, te tomamos la tomografía, algo así, porque te causa la curiosidad y quieres saber qué es un tema técnicamente investigativo. Perdón, nos dio la curiosidad en esto, pues de que no recuerdo cuál fue el dato exacto que soltó la mamá, es como que dijimos, le tomamos a la mamá radiografía, y literal decidimos tomarle radiografía a la mamá, y el dato es este. Esta es la radiografía de la mamá. Bueno, ok, creo que no lo puse. Un poquito, error mío, de un minutito. Mala imagen. Un minutito. Que fue un factor hereditario, doctor. Exacto. Aquí ya hay un factor genético. Ahora, ¿qué más nos pueden decir de esto? ¿Qué nos hace sospechar cuando encontramos este tipo de características en boca? Por ejemplo, una radiografía de boca. Ustedes saben que muchas enfermedades se manifiestan a nivel oral, por eso patología y demás. Y a nivel radiológico es lo mismo. Hay muchos temas que son inmunológicos o alguna enfermedad genética y se manifiestan así en muchos dientes supernumerarios, en el caso contrario a veces en anodoncia total, etcétera, y son manifestaciones no de un problema localizado, es un problema ya netamente general, médico del paciente, y entonces ya eso ya un poco escapa obviamente en nuestras manos, pero a veces en boca podemos ver este tipo de cosas. Entonces, es bonito, pues es bonito poder encontrar con casos muy interesantes, porque a veces una cosa es verlos en la literatura, en otros lados, leerlos, pero otra cosa es que veas al paciente, para conversar con él, hacerles otras preguntas, para tener ciertas deducciones, y se aprende muchísimo.
se aprende muchísimo. Y ustedes cuando tengan sus pacientes y tengan casos muy interesantes que les va a tocar, si quieran aprender, manéjenlo bien, busquen el apoyo y va a ser muy, muy bonito que tengan. Tanto ustedes, como les digo, aprovechen de estudiantes lo que les queda, porque van a tener una guía al lado. Cualquier docente les va a apoyar, estamos nosotros prestos a ayudarlos, porque ya a veces estando afuera ya tienen que vérsela solo, a veces buscando ayuda en algunos colegas, pero siempre tratando de aprender algo nuevo. Realmente espero de que los casos que les he mostrado el día de hoy les hayan gustado, les hayan servido, hemos compartido un poquito de la experiencia que hemos tenido todo este tiempo. En sí hay muchísimos más casos, como les digo, hay un montón de casos. He tratado de recolectar algunos bonitos que podía encontrar a primera mano dentro de lo que nos brinda ahorita la accesibilidad remota nada más al área de tomografía. No hemos podido más, pero ya más adelante de repente estaremos compartiendo más, ustedes mismos sus propios casos, y la verdad que estoy muy agradecido con todos ustedes por prestarme un tiempo para poder enseñarles o compartirles algo de lo que uno aprende pues día a día, y en sí uno nunca termina de aprender, está en maestría, doctorado, la especialidad, o sea, todos siempre se va a seguir aprendiendo, y cada caso, cada paciente, cada situación es nueva y siempre traten de aprovechar ustedes al máximo, y espero de verdad que les haya gustado, y muchas gracias al semillero nuevamente. Muchas gracias a usted también, doctor. Siempre es un gusto contar con su presencia, ya sea aquí en las ponencias o en la clínica cuando se podía ir a saludarlo un momento, ver los nuevos casos, la paciencia que tanto nos ha tenido. Y siempre es de destacar ese tipo de calidad.